Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy toca memoria, en este caso recuerdos celulares, será la número 12, se llamará Bestias. Estamos en la compañía agradable, exploradora, inigualable de nuestro queridísimo Bush, que por allá está volando. Y allá al fondo nuestros inseparables amiguitos Coraje y Cholito. Bueno, eh, ha habido mucho movimiento durante todos estos días y como muy bien lo ha expresado y lo ha recordado el querido amigo Bertus en su canal Caminando el Sendero y sobre todo lo que nuestro querido Juan Carlos ha estado compartiéndonos a nosotros, todo esto es un proceso de ajustes en donde el despertar de conciencia no es el final del camino. El despertar de conciencia, aparte de que es un trabajo individual, es un trabajo donde alguna situación, algo te activa y te hace que tu conciencia sea consciente precisamente de lo que le está rodeando y empiece a identificar todo aquello que no corresponde a la narrativa oficial y empieces a darte cuenta que hay un engaño. Esa conciencia que empieza a despertar y que empieza a iluminar su propio ser interno y empieza a identificar aquello que no es nuestro y separarlo de aquello de que sí es nuestro, en donde empezamos a ver qué es lo que nos implantaron, qué es lo que nos han infiltrado y sobre todo qué forma parte del sistema de control de las instituciones que nos han gobernado, entre comillas, educado y direccionado durante toda nuestra existencia. Pero no es el final del camino, es apenas el inicio. Muchas personas que caen en estas narrativas New Age, como la de cierto personaje que usan las cositas en la cabeza por ahí y la gente no cae en la cuenta que son personas que están orientadas a infiltrar, direccionar y manipular a muchos que están en ese proceso de preguntarse, bueno, ¿y a dónde sigo? Hablan de cosas como que la ascensión requiere que vos permitas ciertas acciones de ciertos seres o que solamente esto es para ciertas personas en ciertas frecuencias y siguen con la narrativa de discriminación, eugenesia y separación y polarización y hacen creer que un ser despierto, un ser iluminado, un ser consciente es aquel que se separa y discrimina a los que no son como él. Y hay una narrativa donde, de manera civilina, se está condicionando a las personas a creer que todo depende de algo externo, con la aparente idea de que muchas de tus cosas es que no son realmente tuyas porque son implantadas, pero se les olvida agregar un detalle, hasta donde lo que ellos plantean también está implantado. Por eso es que este trabajo interno es muy complejo, muy difícil y genera muchos conflictos en nosotros. Y los que no están realmente preparados tienden a delegar a otros. Porque les da miedo encarar sus propios miedos, sus propias oscuridades y sobre todo asumir la responsabilidad de sus propios actos que han servido de cómplice a toda esta narrativa de control. Entonces prefieren más bien buscar quién les lave eso que asumirlo uno mismo. Y lo que más sorprende es que pintan un panorama en donde prácticamente hacen creer que la divina fuente, lo que llamamos ese despertar amoroso nuestro de conciencia, puede discriminar a otros, puede excluir a otros, cuando en realidad no es así. Todos estamos dentro de lo mismo, recesivos, negativos,
nosotros, toda la gente está ahí y todos tenemos un propósito y algo que aportar al plan. Cuando uno observa a un joyero haciendo una joya de oro o puliendo una piedra semipreciosa o preciosa, el trabajo es arduo, muy detallado, preciso, pero es en cierta manera abrasivo, en cierta forma agresivo, entre comillas, porque un diamante no se pule solo. Un anillo de oro no se hace solo. Hay procesos involucrados. Y en ese orden de ideas, cuando uno se pone a mirar que aquello que nosotros llamamos malo, en realidad está cumpliendo una función. Yo no estoy justificando los actos aberrantes, pero es que hay que mirar las cosas desde la óptica de que todo es en la medida de cómo vos lo asumás. Si vos entras a juzgar, entras a condenar, a señalar, a decir que esto es bueno, esto es malo, es solo lo que reflejas de ti mismo. Y creer que la divina fuente piensa o siente al nivel nuestro, no solamente es la gran ignorancia de muchos, sino un acto de ego muy grande. Incluso hasta estas narrativas de estos personajes que uno se da cuenta que van mandando a sus acólitos a canales como el mío y a otros canales a mirar qué información sacan para luego ellos acomodarla a la de ellos. Hasta ellos están cumpliendo un propósito que nos ayuda a ser más fuertes. El camino del guerrero no se hace de la noche a la mañana. Un guerrero no sabe usar la espada simplemente porque la cogió. La gente débil se aferra a ideologías. Los que somos fuertes generamos ideas. Lo mismo pasa con el guerrero. Un guerrero fuerte depende de su propia experiencia y sobre todo de lo que aprendió. Y lo más importante, se adapta ante lo desconocido y sabe decidir. Un seguidor, un peón, simplemente se deja llevar. Entonces, esa manera de discriminar y excluir que estos sí y estos no, solamente refleja lo que ellos realmente son por dentro. La divina fuente no excluye a nadie y a nada, porque todo forma parte de un propósito mayor. Los problemas que se aparecen en tu vida cumplen un propósito. Sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Y te ayudan a descubrir aquello que tú antes no conocías de ti mismo. Las crisis son necesarias. Ahí está la razón de lo que decía mi querido Juan al compartir esa información con Alberto. Todos cumplen un propósito. Como le dije en su momento a Juan y se lo dije también a Berto. Es un templado. Una espada no se hace de acero sólido. Tiene un corazón de hierro. Y el templado es precisamente el recubrimiento que se le coloca a ese corazón de hierro para darle flexibilidad, filo, resistencia y durabilidad. De hecho, en un video lo comenté hace ya tiempos. Entonces, todo aquello que nos está sucediendo en la vida es lo que nos templa. Lo que ocurrió hace miles de años acá en la Tierra es lo que ha ido templando lo que somos. Todo aquello que tenemos como equipaje de las experiencias de nuestras vidas anteriores, de lo que ha sucedido en nuestra propia vida desde que nacimos hasta ahora, es lo que ha generado lo que somos en este instante. Pero aferrarnos al pasado, no cerrar ciclos del pasado y sobre todo añorar o querer ser o tener lo que fuiste en un pasado, no solamente es un estancamiento, es un retroceso muy grande y un autosaboteo muy fuerte de tu proceso de avanzar y evolucionar. Lo he dicho muchas veces cuando cerré los ciclos de las sagas anteriores y por eso es que no he vuelto a hablar casi de Azaela y de todo lo que conté en otros videos, porque para mí fue un trabajo y un ejercicio personal de cerrar ciclos.
Yo no vivo a toda hora añorando si fui esto o aquello en el pasado. No, estoy viviendo mi presente. Y por mi condición también de Asperger, somos personas que tendemos a no fijarnos en el pasado. De hecho, ni lo recordamos. Hay cosas de mi infancia y juventud que de pronto si algo me recuerda algo relacionado a eso, lo veo, lo recuerdo, pero no me quedo ahí. No me lleno de resentimiento por el amiguito que me tiró una pepa de mango cuando era peladito. Ni siquiera sé cómo llama de muchacho. Entonces el asunto es ese. Nosotros no podemos vivir apegados al pasado. Lo que yo cuento aquí es mi cerrar ciclos, pero yo no vivo toda hora pensando, ay, qué bueno haber sido Yamirá, wow, quiero ser otra vez Asaela. No, soy yo. En este momento soy yo. Soy el fruto de todo lo que he recibido de atrás hacia adelante. Soy lo que soy en este momento. Y si he de sanar mi pasado, debo empezar a sanar mi presente, porque es el cúmulo de todo lo que fuiste. Entonces, identificando lo que eres y lo que has sido a través del reconocimiento, a ser consciente, lo que has mantenido en la ignorancia de ti mismo, es el despertar. Pero ahí no acaba el camino. Aquí ha habido personas que se han frustrado al decir, ay, todavía falta 300 años. Se lo estaba explicando a un amigo hace unos días que me preguntaba exactamente eso. Uy, hermano, 300 años no nos va a tocar. ¿Y quién dice que no nos va a tocar? Si vos estás resonando aún en la frecuencia 3D, la concepción del tiempo, cuando medimos esos 300 años, falta mucho. Si eres alguien que está afuera y no estás haciendo. No sé si ustedes habrán notado que cuando estás haciendo una actividad o un trabajo, se te va el tiempo rápido. A no ser que estés muy aburrido y no te guste lo que estás haciendo. Entonces, pasa lo mismo acá. Cuando hablamos de 300 años que faltan para terminar todos estos ajustes, y no es una camisa de fuerza, no es que van a durar 300 años, es un estimativo que aproximado que uno calcula y según lo que me contaron los andromedanos en su momento, todo depende de tu estado de conciencia y sobre todo tu nivel vibratorio. Cuando vos estás haciendo algo que te gusta mucho, el tiempo pasa volando. Lo mismo sucede cuando tu vibración es alta. Tu frecuencia hace que la percepción del tiempo sea más corta. No lo mismo 300 años para alguien que lo ve como, ay no, qué cosa tan horrible, qué cosa tan impresionante, que una persona que está diciendo, listo, mano a la obra, lo que tenga que ser, sea. No es lo mismo una persona que está trabajando con una actividad aburridísima en una oficina porque no le gusta durante 8 horas de jornada, que aquella persona que le encanta, le saca gusto a todo lo que está haciendo, sin importar si es en una oficina, en el campo, lo que sea, y esas 8 horas se le pasan volando. Entonces, cuando hablamos de esto, de que esto es apenas el inicio, por eso es que se ha insistido tanto de enfocarte en ti, sin ser egoísta con lo que sucede alrededor, sin ser ignorante de lo que sucede alrededor, sin meter la cabeza en la arena como una avestruz. El trabajo de servicio es un dar continuo. No es ese cuento de no esperes nada a cambio. No, va a haber cosas que se te van a dar a cambio. Simplemente que no te preocupes por eso. Pero eso sí, tiene que darte cuenta que eso que estás haciendo genera una respuesta por ley de correspondencia. Personas que me dicen, ay Richard, tan bueno que das sin mirar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Yo sí espero mucho. Pero no me estoy enfocando en sentarme a esperar eso. Entonces hay que ir desprogramando ese condicionamiento neurológico de negarnos nosotros mismos el derecho de recibir a cambio de algo que hacemos. Y no es por interés, sino porque vos sabes que lo que estás haciendo es importante y vale. Y eso es la retribución que uno recibe en el proceso. Todos somos parte de ese proceso. Pero no tampoco justificar diciendo, no, que la divina fuente te dé la abundancia que tanto necesitas.
Eso es un pretexto para evadir nuestra responsabilidad de dar y de ser instrumentos y herramientas para ese compartir entre todos. Esa es la base del Gesara. Los que dicen, no, espera que la divina fuente te dé lo que necesitas, prácticamente están cerrando las puertas del Gesara. El Gesara prácticamente es el intercambio entre todos, el compartir entre todos. Y eso se logra con un nivel de conciencia en unidad desde lo individual y lo colectivo, en un trabajo en equipo y sobre todo aportando cada uno lo que puede, porque todo suma y eso al final es lo que cuenta. Eso no va a aparecer de la noche a la mañana o que te va a aparecer en tus cuentas bancarias ya los millones de dólares que dicen que San Germán te va a dar. Y esa mentalidad de los que dicen que no, que la divina fuente te provea, son las mismas personas que están creyendo que el Gesara va a aparecer en sus cuentas bancarias simplemente sentado en la silla comiendo crispetas. No. Entonces, cuando miramos hacia el pasado, cuando yo me pongo a mirar estas historias del pasado, yo lo que hago es simplemente, ¿qué es de eso, del pasado, la resultante de lo que soy ahora? Mi capacidad combativa, mi capacidad rebelde, mi capacidad de estar siempre hacia adelante. ¿De dónde viene eso? Y cuando yo miro ese pasado y me doy cuenta que viene de esa manera de ser mía y que la resultante es lo que soy hoy, me doy cuenta que tengo los medios y las herramientas para seguir avanzando. Pero no me quedo en el pasado, no me quedo añorando siendo lo que fui en el pasado. Hace poco me vine a dar cuenta de que en una de mis reencarnaciones fui un rey, Alfonso el Justo, y tal vez la resultante de hoy día es mi capacidad de tener carácter, orgullo y un alto sentido de servicio y sobre todo cumplir la norma de la caballerosidad, de la nobleza, de cumplir la palabra empeñada, de ser el primero en dar el paso, de no esperar. Y si sé delegar a alguien, es porque confío en lo que esa persona puede hacer. Y en últimas busco el beneficio de todos, lo que haría un rey como Alfonso. Pero eso no me hace rey hoy día. Soy yo, una persona más como cualquiera de ustedes. Entonces voy a ponerme a pensar, no, yo quiero ser como Alfonso. No, yo soy lo que soy ahora. Entonces, como le decía este amigo, hombre, son 300 años como un estimativo que dijeron los andomedanos en su momento, me comentaron. Es un estimativo. Todo depende del nivel de frecuencia de ustedes. Entonces, si vos estás resonando en una frecuencia mayor, en un nivel de vibración mayor, el tiempo se va a resumir a cuestión de solo décadas en tu percepción, o incluso solamente años en tu percepción. Sería tan hermoso que todos estuviéramos resonando en esas mismas frecuencias para que esa inercia, ese proceso de ajuste, lo sintamos como unos cuantos años más nada más. Pero se tiene que respetar el libre albedrío. Bestias. ¿Por qué puse ese título a este recuerdo celular? Bestias. En la época de Yamirá, cuando vivía en esas costas y le gustaba navegar, no sé si en algún momento conté, creo que sí, que ella le fascinaba navegar en medio de las tormentas más agitadas y potentes. Pero ¿cómo eran los mares de esa época? Hay que tener en cuenta que el nivel del mar era más bajo que el de hoy día y por lo tanto las olas eran mucho más fuertes porque la gradiente de profundidad era diferente. Y lo que hoy día son peñascos submarinos, en ese entonces eran islas o islotes o montañas que sobresalían
de las costas. Cuando uno se pone a mirar cómo era el Océano Índico y toda esa zona del Mar de la China, se ve entre la confluencia entre el Pacífico y el Índico, los grandes cañones y las grandes estructuras que hay en esas profundidades, al punto tal que incluso ni siquiera se han podido mapear con sonar. Hay zonas que están totalmente desconocidas a unos cuantos kilómetros bajo profundidad. Entonces, muchas cosas que en la época de Yamirá eran habituales ver, hoy día están sepultadas bajo sedimento, cieno, lodo y kilómetros de agua. Porque no solamente aumentaron los niveles del mar centenares de metros, sino también hubo hundimientos muy grandes. Pero ¿qué tipo de fauna había en esa época? Yo he tratado de escuchar divulgadores que hablan de Lemuria, Atlántida, una cantidad de cosas, a ver si hablan del tipo de fauna que había en esa época. Y la narrativa de ellos no se sale de lo que ya había dicho Platón, de lo que ya habían dicho algunos otros, digamos, medium que han hablado del tema y lo que Hollywood haya mostrado, pero no hablan de cómo eran, por ejemplo, los sistemas políticos, económicos de la época. Aquí yo he tratado de dar esbozos desde lo que yo vagamente recuerdo, de lo que era el sistema político, el sistema de castas, el sistema económico, cómo eran los sistemas de intercambio, cómo era la estructura social. He tratado de dar esbozos de eso, a medida como me va llegando esos recuerdos, que por cierto están muy, muy fragmentados. Trato de separar lo que realmente no son recuerdos, que pueden ser implantaciones, como de aquello que sí es mío, y de esa manera tratar de crear un panorama. Y he hecho lo que mejor he podido, ¿no? Pero ¿qué tipo de fauna había en esa época? ¿Qué tipo de clima había en esa época? En esa época, una parte de la Antártida era bosques y sabanas, muy similar a lo que sería el sur de Chile y Argentina. Y cuando uno se ponía a mirar que en esa época el aire era más frío, y en cierta manera en algunas regiones más seco, donde hoy hay grandes, digamos, selvas, en esa época habían desiertos. El ejemplo más característico es el Sahara. El Sahara eran bosques, sabanas y selvas con un gran mar interior donde estaba la capital administrativa de la Atlántida, y lo que hoy día llamamos la Amazonía eran zonas de sabana muy similares a las africanas, y con algunas zonas donde las grandes extensiones de dunas y arenas se extendían mucho, mucho por toda la Amazonía, y habían grandes lagos y algunas zonas que eran entradas, golfos muy grandes del mismo mar. A medida que se iba levantando el istmo de Panamá y se iba consolidando en la época que todavía existía Azaela, lo que hoy llamamos el Mar Caribe era realmente el Océano Pacífico. El Mar Caribe hoy día es un fósil del Océano Pacífico. Entonces, en esas épocas, ya en la época de Yamira, ya existía el mar Caribe, pero no era como hoy día se imaginan ustedes. Era más pequeño, y de hecho había grandes cadenas montañosas, grandes cañones, habían ciudades en zonas que hoy día están bajo el agua del Golfo de México. Cuba no era una isla, estaba conectada a la Florida, y era realmente una cadena montañosa. Lo mismo pasaba con Jamaica, Puerto Rico, todas esas islas de hoy día en ese entonces formaban parte de una cordillera, que detrás de esa cordillera estaba el Océano Atlántico. Entonces, había zonas donde había pasajes donde el agua del Océano Atlántico se conectaba con el Mar Caribe, pero la mayoría eran grandes extensiones de tierra que hoy día están sepultadas por el agua. Entonces, ¿qué tipo de fauna había? El clima a nivel planetario era un clima que se debatía entre lo glaciar y lo tropical. Prácticamente no había estaciones. Entonces, o era muy frío o gélido por los grandes glaciares, o era muy tropical.
Era muy escaso encontrar algún lugar que tuviera características de lo que hoy llamaríamos estaciones. Entonces yo no escucho a ningún divulgador hablar de eso. Hablan de sí, la Atlántida, y muestran los dibujitos y las creaciones con diseño gráfico de ciudades espectaculares, pero no hablan de cómo eran las cosas del clima. Me encantó una cosa que decía Bertus cuando hablaba de la Tierra, la original, y que habían tres soles. Cuando empecé a contar aquí las historias de la Tierra, sobre todo cuando la empiezan a mover del Ira hacia supuestamente Sirio, la Tierra, que era un santuario en esa época y que se vio amenazado por el conflicto de la guerra del Ira, hombre, estaba iluminado por tres soles y no tenía lunas. Y hoy día estamos dándonos cuenta que todo eso se está confirmando. Esa tierra hermosa de esa época de allá del Ira era una tierra totalmente tropical. No existía un solo bloque de hielo, salvo en las cumbres de las grandes montañas. En la época en que la tierra estaba en Lira, existía la gran cordillera que hoy día son los restos del gran escudo guayanés que cubre buena parte de lo que es Venezuela, parte de Colombia, Brasil. Era una gran cadena montañosa que tenía alturas similares al Monte Everest. Tenía picos de casi 8.000 metros de altura. La configuración era diferente. Era un gran continente majestuosísimo. Ríos que hoy día el Nilo, el Amazonas, palidecen en comparación de esos ríos. Y la Tierra, y eso es algo que de pronto se le olvidó a Alberto decir, la Tierra es más grande de lo que nosotros creemos. Me acuerdo que en un video les comenté que la Tierra realmente es mucho más grande de lo que vemos y por eso es que se cree que es plana desde la perspectiva de óptica, pero en realidad la Tierra es mucho más grande. Y ya lo dije acá. De hecho, Tiamat, cuando uno le pone a mirar Plutón, Plutón era un satélite, una luna de Tiamat, que cuando estalló la gran guerra que destruye Satien y Tiamat, salió disparado Plutón. Y por eso es que tiene esa órbita tan anómala. Y esas características que apenas ahora se están dando cuenta con la nave Nuevo Horizonte. Entonces, la Tierra era más grande, es más grande, pero ¿por qué no la vemos más grande? A mí una de las cosas que me causa gracia cuando escucho a la gente que explica la famosa gran barrera de hielo, que dicen que es la separación de la Tierra con respecto al otro, hasta a mí mismo me da gracia cuando a veces caigo en esa descripción, que lo hago por términos más como de técnicos, de lo que ya la gente sabe, porque es muy difícil uno contarle de que en realidad no es ningún bloque de hielo que rodea lo que llamamos la Tierra conocida, sino que es un campo de fuerza. Y de hecho, yo creo que lo dije en un video, es un campo de fuerza. ¿Ustedes creen que con la tecnología que hay con estos seres se van a poner a colocar un bloque de hielo dándole toda la vuelta al planeta? O al menos al planeta que nosotros creemos que es nuestro planeta, cuando en realidad es un pedacito. Se los dije, es la zona de cuarentena. El mismo mapa de las Naciones Unidas muestra como si fuera en una sola porción de un mismo hemisferio todos los continentes y océanos. Y así es. ¿Qué es lo que hay afuera de eso? La Tierra misma. La Tierra es más grande. Lo que nosotros vemos es simplemente una pequeña porción y es lo que se nos permite ver. Pero un bloque de hielo, la gran barrera de hielo, qué falta de imaginación, por Dios. ¿Ustedes creen que con la tecnología que tienen estos seres van a colocar hielo ahí de obstáculo? Sí, que hay descripciones de eso, sí, es que las hay. Pero es que ese bloque de hielo es un holograma, tangible. La temperatura, consistencia, textura, es hielo cuando lo tocas. En realidad no lo es. Es un campo de fuerza. Y para poder pasar, y eso lo expliqué en unos videos antes, tienes que tener cierto nivel de frecuencia que coincida con la del campo de fuerza para que te permita pasar. Y eso le pasó a esas pocas personas que lograron pasar
al otro lado. Eso estaba en el video que estaba explicando sobre el mundo, los mundos intraterrenos. Y ya por ahí están empezando a hablar lo que yo dije en el video. Por ejemplo, hay gente que está hablando Agartha, el proceso de liberación a manos de los hermanos de Agartha. Hace tiempo yo comenté de que había una ciudad intraterrena que estaba bajo sitio por fuerzas reptiles hostiles. Es Agartha. Hay una porción de Agartha que es benévola, eso es verdad. Y durante siglos estuvo haciendo lo que Tartaria hizo en la superficie por milenios. Resistir la dominación y el control de los nuevos amos, los controladores. Y esa ciudad durante mucho tiempo resistió y ahora está dentro de los grupos y equipos de trabajo de los procesos de liberación para los que están en los mundos intraterrenos, en los planos dimensionales de ahí. Pero volviendo al punto, bestias. ¿Por qué bestias este video? Y es porque, ¿qué tipo de fauna había en esa época? Ya más o menos le estoy diciendo lo que era el clima. Obviamente era una época donde la luna, como tal como la conocemos, estaba más cerca de la Tierra. Y fuera de eso, había otro pequeño satélite que era irregular, no era perfectamente esférico, era irregular, que era un bloque enorme de hielo de los últimos restos de los océanos de Tiamat, que estaba atrapado en la órbita alrededor de la Tierra, por la gravedad de la Tierra. Entonces, cuando tenés la luna más cerca, la ves más grande. Y a veces, por su movimiento en particular, había periodos muy largos que no se veía en el cielo. Y eso generó la idea de que no estaba la luna ahí. Lo mismo pasó con ese otro objeto que luego sería fragmentado y lanzado contra la Tierra como represalia, primero durante las guerras entre Anunnakis y Anunnakis, y luego como decisión de Enlil para acabar con todo lo que quedara de las fortalezas y bases Anunnas, para que no cayeran en manos y en poder de los Anunnaki, inundan todo el planeta. ¿Dónde cayó ese fragmento? Dirán algunos, o me preguntarán algunos. El famoso objeto que cae entre el norte de África y el Mar Negro. Hay vestigios y restos que esa fue la zona de impacto de ese bloque y que generó una gran inundación masiva y que esa inundación masiva va a generar una distorsión total del clima, generando un periodo muy largo de lluvias que llevaron a grandes inundaciones, deslaves y a un periodo también de actividad volcánica muy fuerte que generó serie de terremotos. Y fuera de eso, los glaciares, por culpa de las grandes detonaciones termonucleares que se dieron, se cambia toda la dinámica del planeta, se cambia el eje de inclinación y empieza un proceso de derretimiento de los hielos que todo concatenado generaría lo que tantos pueblos durante todas sus historias, narraciones, leyendas y mitos hablan de la gran inundación del famoso diluvio, que en realidad no fue un diluvio, sino una gran inundación seguida de grandes periodos de grandes lluvias que no paraban, y eso fue una hecatombe brutal, llevando a un proceso de retroceso bestial a la humanidad que durante casi 5.000 años demoró en recuperarse incipientemente, y sobre todo los Anunnaki sobrevivientes que quedaron aquí, para volver otra vez ellos a recuperar parte de lo que habían, digamos, perdido, y comienza lo que hoy día conocemos como la historia antigua, hace unos 7.000 a 8.000 años antes. Entonces, todo el planeta era muy diferente a lo que hoy día conocemos en su clima y en su fauna. El megalodón existía en esa época. De hecho, hay biólogos que dicen que es muy posible que el megalodón no se haya extinguido. Y si se extinguió, fue hace muy reciente, unos cuantos miles de años atrás.
Y es un periodo muy cortico como para que no haya alguno sobreviviente en las profundidades. Fuera de eso, era la época de los grandes perezosos, de los grandes osos de las cavernas, osos de gigantescos que llegan a medir 6 metros de alto cuando se paraban sobre sus patas. Era una época de las grandes aves terribles, aves que tenían 3, 4 metros de alto, que eran depredadores terribles, época donde existían cocodrilos gigantescos, que el gran cocodrilo del Nilo quedaría en pañales en comparación de esos cocodrilos. Era la época de los grandes mamuts y de los grandes, habían elefantes similares al mamut, pero no peludos, sino que eran como el elefante de hoy día, pero con unos cuernos y unas trompas muy diferentes y eran mucho más grandes, muy bien descritos como los oligofantes de Tolkien en su novela El Señor de los Anillos. Y habían insectos grandísimos, las arañas eran muy grandes porque era una época donde había mucho oxígeno también, todavía había mucho oxígeno en la Tierra, no tanto como en la época de los grandes bosques, pero sí había todavía más oxígeno porque casi todo el planeta estaba cubierto de verde, si no era hielo era verde, y fuera de eso los océanos. Entonces, habían arañas bien grandísimas, pues no como las que habían en épocas muy antiguas, que podían ser del tamaño de un Volkswagen, pero eran arañas grandes, aproximadamente del tamaño si pudieras coger el cuerpo principal de una araña, no podías abarcarlo. Que por eso es que hay chistes, digámoslo así, chistes en Australia, de que las arañas son muy grandes allá, y te dicen, no, la araña más pequeña más o menos de este tamaño. Te dicen así, porque son recuerdos de épocas donde las arañas sí eran grandes. Era una época donde una araña podía cazar un hombre. ¿Sí? Época de insectos grandes, era una época de criaturas que aún existían quimeras de las épocas antiguas, pero muy ocultas en las grandes selvas de la época o en las grandes profundidades que habían en algunas zonas del planeta o en las zonas de las grandes montañas. Ya no eran tan abundantes, pero sí habían seres quiméricos que aún en el imaginario colectivo de los mitos y leyendas, de las tradiciones orales y luego escritas de lo que llamamos la antigüedad, sobre todo en el Mediterráneo, todavía se mencionan, pero en esa época eran seres que sí, usted los podía ver. Los dragones eran reales, existían los dragones. Y habían diferentes razas de dragones, diferentes tipos de especies y subespecies de dragones. El dragón de Komodo es simplemente un remanente de alguna de esas bestias. Y aparte de eso, los mares aún habían antiguos seres gigantescos que vivían en grandes y profundas cavernas o cuevas en los fondos oceánicos y que muy de vez en cuando salían a la superficie. Los lemures y los atlantes eran testigos de eso. Entonces, estamos hablando de una época donde había naves muy grandes. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el murciélago zorro, que es el murciélago más grande del mundo, que existe por esa zona de la Polinesia y Nueva Zelanda, son murciélagos enormes, son fruteros, pero habían en esa época murciélagos mucho más grandes y eran carnívoros. Habían otros que eran insectívoros. Y habían aves mucho más grandes que un albatros o un cóndor, que son las aves más grandes de hoy día. Habían algunos tipos de subespecies de ballenas que eran carnívoras, no como las orcas o ¿cómo se llama? Los cachalotes, eran mucho más grandes, pero eran en menos cantidad porque ya iban en una época de declive donde iban ya desapareciendo esas especies que fueron muy abundantes en las épocas antiguas, pero que existían. El tigre diente de sable existían animales de todo tipo, libélulas gigantescas, habían otro tipo de depredadores y cazadores, y habían otro tipo de homínidos que hoy día son los fósiles, pero por ejemplo el Gigantopithecus pekinensis,
el gigante de Pekín, que así lo llaman, era habitual en esa época, que hoy día lo llamarían el Yeti. Entonces, era una época donde la fauna era muy abundante, muy diversa y extremadamente más allá de cualquier imaginación de cualquiera por ahí. Entonces, eran bestias que coexistían con lemures, atlantes y humanos. Era una época donde habían subespecies de humanos híbridos que se fueron o fusionando o desapareciendo o se fueron internando en las cavernas y cuevas profundas de montañas y lugares de todo tipo. Y fuera de eso estaba también la manipulación genética que hacían los atlantes en la época de mayor esplendor del imperio atlante, que ellos por razones estéticas, de vanidad o simplemente curiosidad, modificaban genéticamente no solamente sus cuerpos, sino a los animales. Habían criaturas que eran manipuladas genéticamente para utilizarlas como armas. Aún hoy día existen leyendas de eso. Y habían remanentes, así lo nieguen por ahí algunos, de dinosaurios, que se habían extinguido totalmente, quién sabe, pero tantos reportes de avistamientos por todo el mundo y sobre todo tantas huellas arqueológicas, pinturas antiguas donde se habla de eso, que vengan a decir que eran simplemente simbolismos abstractos. Entonces, aún, no en abundancia, pero aún habían seres así. Y fuera de eso, habían seres de otras razas, de otras civilizaciones que tenían sus colonias acá. Era muy habitual el comercio, no solamente con mundos interdimensionales intraterrenos que llamamos, o ciudades también intraterrenas, tanto las físicas, las que estaban bajo el suelo, como aquellas que estaban en otro plano de frecuencia. Que yo no sé si han conocido el fenómeno del Fatua Morgana. El Fatua Morgana es una forma supuestamente de ilusión óptica que se ve hacia el horizonte, por encima del horizonte un cuarto, en donde se puede ver el reflejo de ciudades que están al otro lado del reflejo, en el momento en que el sol está bajando y de acuerdo a ciertas características de luz y de contaminación, digamos, de partículas en el aire, que da un Fatua Morgana. En China han sido famosos los Fatua Morgana, que los han hecho creer que son disque, proyecto Bluebeam. No, hay que diferenciarlo del proyecto Bluebeam. Entonces los Fatua Morgana son ilusiones entre comillas, porque en realidad los Fatua Morgana son atisbos de debilitamiento de la membrana vibracional que separa una realidad que está paralela en esta realidad, en el mismo lugar, pero ocupando un diferente espacio. Entonces, cuando uno se pone a mirar que en esa época había comercio todavía, los señores del cielo se sabían en esa época, por es que se desarrolló el imperio atlante tanto, en esa época los señores del cielo estaban en guerra. Los Anunnaki y Anunnakis estaban en su última guerra civil y descuidaron en cierta manera lo que había en la superficie de la Tierra. Y en ese periodo se aprovechan los atlantes para expandirse a costas de arrinconar a los lemurianos y al final destruir casi toda la civilización lemuriana mediante un ataque termonuclear. Entonces, en todo ese tiempo, en esa época, a medida que se iban distanciando los pueblos hermanos Lemuria y Atlántida, cuando ya cada vez estaban más separados, aún se conservaba un comercio tanto con aquellas colonias de otras civilizaciones, sobre todo de Orión y Sirio, y con seres de otras realidades coexistentes en nuestra propia realidad, que a veces pasaban de una realidad a esta a comerciar. Por ejemplo, cuando uno se pone a mirar el libro de Asimov, que se llama El fin de la eternidad, uno puede ver cómo los señores del tiempo, estos, los eternos, comerciaban en diferentes épocas del tiempo con materias primas, productos y tecnologías de un lado a otro. En eso basaban su riqueza. Entonces, algo similar era en esta época. A veces, y era algo muy particular, habían portales por todo el planeta.
como cuando uno va por un peaje, cuando vas viajando por una autopista, por una carretera, los peajes, o cuando vas a pasar una frontera de un país a otro, o cuando llegas del aeropuerto a un aeropuerto internacional que tenés que pasar por migración. Entonces habían esos portales en donde custodiados tanto por los de aquí en la superficie como los del otro lado, y se había intercambios en donde se necesitaba un pasaporte para pasar de un lado para el otro, en donde había un comercio muy activo, de donde se comerciaban cosas de aquí, de la tierra, de la superficie, con los mundos de abajo que de pronto no tenían lo mismo de acá, cosas de ese estilo. Por es que en mundos, en las ciudades intraterrenas, hay hibridaciones de, digamos, de plantas, frutos y cosas así de la superficie que fueron adaptadas y modificadas para crecer allá abajo. Lo mismo, hay cosas de allá que vinieron acá. Y a veces ocurrían incidentes donde alguna mascota, algún animalito que traía alguien de los del otro lado, se le volaba, se le escapaba y empezó aquí a vivir y a pulular acá en un ambiente totalmente ajeno al suyo y se convirtieron en bestias que eran muy peligrosas o muy hermosas. Todo era de acuerdo a lo que sucedía en esa época. Entonces era muy habitual y de hecho aún en la Tierra se conservaba un ascensor estratosférico y era en la zona de la Antártida. Ah, que es un ascensor estratosférico. Pues era algo que era muy común incluso en las épocas antiguas en la Tierra y en Marte. Eh, es una estación muy grande que tiene un cable que está conectado con otra estación muy grande, pero que está orbitando allá afuera en el espacio, y la diferencia de tensión es lo que mantiene el cable suspendido. Y tiene una serie de mini estaciones o microestaciones que regulan el movimiento y la tensión del cable de acuerdo a ciertos movimientos o ciertas tecnologías, sea aprovechando la mínima gravedad o sistemas de gas para sostenerse, y pasa un ascensor o una serie de ascensores en los que, para evitar las naves que vayan, despeguen y aterricen por el efecto de gravedad de la misma Tierra, se utilizaba esos ascensores. Creo que en esta película Final Fantasy lo mencionan, hay otras películas por ahí de ciencia ficción que lo mencionan, pero en esa época el último ascensor operativo que quedaba era el de la Antártida. Y era para intercambiar, por ejemplo, con las estaciones orbitales de las colonias que tenían contacto con la Tierra, y eran las que controlaban también los pasos también con los portales, que habían portales orbitales en lo que hoy día se conoce como el punto L5 entre la órbita actual, entre la Luna y la Tierra. Es un punto donde se colocan estaciones que están fijas y que no se mueven con relación al resto, porque están a la misma sincronización del movimiento de la Tierra y la Luna. Esos son los famosos puntos L5, y en esa época habían portales ahí que comunicaban con los portales de Saturno y Neptuno. Entonces, era una época, aún había cierto dinamismo, no comparable a la época anterior, pero sí al menos había cierto intercambio. Y era habitual para esa época ver seres con rasgos físicos diferentes a un humano. Aún en esa época habían todavía algunas familias de lo que llamamos los elfos, de élfidos, que narra Tolkien, pero en esa época aún habían élfidos de los antiguos que habían trabajado y que descendían de los que habían trabajado con los Igigi. Habían ya aquí sobrevivientes, familias, personas que habían llegado de Marte, los llamaban los rojos, que se acomodaron más que nada en la zona de Lemuria y algunos en Atlántida. Y habían ciudades colonia también en donde comerciaban con todo el mundo, ciudades flotantes, ciudades aéreas que se sostenían mediante grandes bombonas de gas. Habían ciudades submarinas, ciudades flotantes sobre la superficie de los mares, que obtenían la energía de la diferencia del movimiento de las olas o de la temperatura de las corrientes. Habían ciudades palafíticas, imagínense, ciudades palafíticas que estaban sostenidas sobre grandes columnas que hoy día son pilares montañosos, sobre todo en la zona de los Tipuyes, allá en Venezuela, y eran ciudades gigantescas que estaban ahí. Había una red por todo el planeta
de comunicación muy, ya no era como la antigua. Había zonas que incluso estaban abandonadas o destruidas y las pocas que quedaban se mantenían todavía. Los lemurianos tenían técnicas de transporte y de movilización mediante sistemas levitantes tipo LED y que por eso es que colocaban piedras cristal generando prácticamente autopistas que iban por montañas, valles, por todos lados sin alterar el entorno. Los atlantes utilizaban más los sistemas de túneles, digamos, de ferrocarril, que no tocaban las paredes y eran muy rápidos. Había naves de todo tipo en esa época de varias civilizaciones que aún tenían contacto, pero por las restricciones que se estaban dando por la guerra entre los señores del cielo, muy poco se utilizaban y por eso que eran recurrentes los portales. Portales de corta distancia. Permiso. Entonces los portales de corta distancia permitían pequeños saltos que te permitían ir de un lugar a otro, digamos de la Tierra a Marte, de Marte a Saturno, Júpiter, y que tenían de varios tamaños. Normalmente en la Tierra hubo dos portales muy grandes, creo que tres, no me acuerdo bien, pero en esa época en particular que estoy ubicando ya, mira, había principalmente uno en operación, el otro de vez en cuando lo ponían en operación, consumía mucha energía y por eso es que había tantas pirámides por todo el planeta y se sacaba energía no solamente del aire, del agua, sino también de las diferencias en la estratosfera. Habían plantas energéticas en la estratosfera captando la energía de las tormentas solares que interactuaban con el campo magnético terrestre y con un sistema de proyección vía láser se lanzaba energía para alimentar las grandes baterías que alimentaban esos dos portales y muchas naves. Entonces, había un portal que tenía varios kilómetros de diámetro. Eh, Sus restos se alcanzan todavía a ver en África, eh, que lo han confundido con cierta ciudad antigua y que de hecho sí es verdad, esa ciudad estaba encargada de la administración de dicho portal. Y era un portal grande, de alrededor de 60 y pico kilómetros de diámetro. Por ahí pasaban naves grandes, naves sobre todo cargueros, que iban al otro portal, su salida hacia Júpiter, y de ahí saltaban al de Saturno para ir a Orión, Aldebarán, Pléyades o a Sirio. Y el de Neptuno, ese era muy especial, ese fue definitivamente cerrado por orden de los seres de arriba, para evitar que los conflictos de aquí se expandieran. El de Neptuno comunicaba con el centro galáctico de la galaxia, con la galaxia de Andrómeda y con galaxias mucho más lejanas. Volviendo acá, entonces el otro portal, que era mucho más grande, estaba en la Antártida, pero tenía problemas ya de funcionamiento y era a veces riesgoso ponerlo a operar para más de un viaje. Pero es que se fue perdiendo con el tiempo y al final desapareció, entre comillas. Entonces estamos hablando de una época en donde todo era muy diferente a lo que nosotros vemos hoy día. Ahora bien, en lo personal, yo amo el mar, amo el agua, me encanta volar. Y lo más chistoso es que todavía no he podido meterme a volar parapente, que es lo que he querido hacer por los costos, pero me encanta volar. Lo sé porque lo siento desde mi corazón. Me ha gustado hacer avioncitos de pequeño. Me encanta cuando me monto un avión. Me encanta el mar. De hecho, yo llegué a ser buzo, una estrella, y me iba a certificar a 2 estrellas, pero pasó un incidente que ya me alejó del agua, que fue el daño de mi tímpano izquierdo. Y me fascinaba, y me fascina el mar y el agua, pero, hay un miedo, un temor muy grande que a mí me da al agua oscura, a no ver el fondo. Y es de la época a la que Yamira navegaba por los mares y océanos, y eran mares y océanos que no eran seguros, entre comillas, eran peligrosos.
aunque a ella le encantaba navegar por tormentas y una cantidad de cosas, ella le tenía un respeto reverencial a las profundidades. Sabía lo que había ahí debajo. Y de hecho cuando la asesinan es con quimeras de estas que salieron de las profundidades. Quimeras que fueron manipuladas genéticamente y que fueron programadas para asesinarla a ella. Entonces a mí me da literal susto estar en el agua y que no pueda ver el fondo o lo que hay alrededor. Inmediatamente siento que algo viene y me agarra entre sus fauces. Y no quiere decir que no haya visto tiburones. Cuando era buzo, tuve una experiencia muy hermosa buceando donde tuve la oportunidad de ver un tiburón tigre de más o menos de 4,5 metros de largo ese animal. Usted sabe lo que es ver un tiburón de 4,5 metros y pasar más o menos a una distancia como de aquí donde yo estoy a la pared que tengo allá atrás. Más o menos a 1,5 metros de distancia mía. Que, pues no lo tocaba, pero sentí la energía de un animal de esos. Y sobre todo la cancioncita. Entonces es eso. Entonces yo he visto animales muy grandes. De hecho, una vez estuve nadando en un río con babillas. Las babillas es un tipo de caimán, pero más pequeño. Y, y uno sabe, uno tiene que tener el respeto a la naturaleza de los animales. Entonces, cuando uno se pone a mirar de dónde viene ese temor tan extraño mío a lo que hay oculto entre las sombras del mar, y es el recuerdo de la muerte de Yamirá, que en teoría sería mi primera muerte en la tierra, porque el fin de Asaela no fue una muerte. Entonces, Yamirá, cuando es asesinada, se cumple el signo que me ha acompañado durante todas mis reencarnaciones, la violencia, el conflicto y morir por la espada. Y por eso sé que esta última reencarnación es diferente porque nada de eso ha pasado y por eso es que sé que es mi última reencarnación. Entonces, he tenido un temor reverencial, un temor fuerte. Por ejemplo, cuando yo nadaba en los ríos y me sumergía, me paraba ahí mismo donde ya no veía nada y sentía que había algo ahí, sin haberlo. En el mar, a veces cuando yo buceaba, solamente lo hacía si había otros 2, 3, 4 buzos ahí y solamente me atrevía a meterme donde ellos se metían, si no yo no lo hacía. Entonces, cuando estoy nadando en el mar, a mí me da literal susto no ver lo que hay debajo. Y es un temor que viene de la época de Yamira, porque yo sé que ella luchó hasta que fue despedazada por esos animales. Entonces, es esa sensación tan extraña que uno siente y percibe. Entonces, pues que llamo este recuerdo, esa memoria, bestias, porque habían animales y habían bestias. Cuando uno ve esas historias de Godzilla, no la versión última donde es un gigantesco ser que sinceramente eso es Hollywood, pero cuando uno ve el Godzilla original, cuando uno escucha las historias del Kraken, cuando uno escucha las historias del Leviathan, cuando uno escucha las historias de esos seres gigantescos, dice que los Troll, o cuando uno escucha esas historias de la gran anaconda en los ríos, en el río Amazonas, que hay fotografías donde se ve la silueta de una serpiente muy grande, de más de unos 15, 20 metros de largo. Entonces, y las historias que cuentan los indígenas del Amazonas de una serpiente madre que llaman una serpiente monumental. Cuando uno ha escuchado esas historias de esas criaturas gigantescas que hay en las profundidades oceánicas, el famoso bluff, las imágenes que no han podido ser explicadas de lo que se vio en la Antártida,
en los fondos de hielo hacia el fondo, en una fisura de casi 3,5 kilómetros de profundidad, en donde se vio una criatura que no se cree que es un calamar, pero que cuyos tamaños se va de todo, de toda idea, de toda lógica de lo que oficialmente se acepta, o incluso lo que hay en el lago Vostok. A pesar de toda la vaina que está ocurriendo hoy a nivel mundial con lo que nos venden en las noticias, los trabajos en el lago Vostok continúan. Y es un equipo internacional. Ahí no son enemigos, ahí son aliados. El lago Vostok está a casi 2 kilómetros de profundidad en el hielo, bajo hielo. Hay zonas de la Antártida que tiene 4 kilómetros de grosor de hielo. Hay montañas enteras tapadas por hielo. Por eso es que los restos de ese antiguo portal sobresalen en algunas partes y creen que son montañas o pirámides. Entonces, incluso hay una nave estrellada ahí, lo dijo Cory Wood, y es verdad, fue una nave que en el momento de que falló ese portal, se estrelló ahí. Entonces, por eso es que habla de lo que está hablando, pero bueno, no he querido como compartir eso con esa gente porque... Pero bueno, el asunto es que hay un lago enorme de 100 y pico kilómetros de largo que tiene casi 1 kilómetro de profundidad, que tiene puntos calientes y que tiene un domo encima prácticamente de varios kilómetros de hielo y que tiene una temperatura que está por encima de la congelación y que hay algo ahí. De hecho, lo han convertido en leyenda urbana, pero precisamente para desacreditar y quitarle veracidad a la historia. Pero sí ocurrió algo allá. Y sí ocurrió algo con una criatura desconocida que es capaz de imitar a un buzo y engañarlo y luego atacarlo y comérselo. Lo que no saben esta gente es que esos son guardianes, genéticamente modificados. Son quimeras, diseñados para proteger uno de los últimos baluartes, Atlante Anunnaki, que los alemanes descubrieron hace mucho tiempo, cuando estuvieron allá explorando la Antártida. Entonces, hay algo allá abajo. Cuando uno se pone a mirar que en el Gran Cañón de las Marianas, en la Gran Depresión Challenger, que así se llama, cabe tranquilamente todo el sistema de los Himalayas. Y aún había agua encima. ¿Qué no habrá ahí oculto? Y como a medida que se fue cambiando el planeta y las condiciones climáticas cambiaron en el planeta, muchas de estas criaturas se extinguieron, pero otras lograron adaptarse y sobrevivir e irse a las profundidades. Yo les recomiendo que vean una película que se llama Cloverfield, Monstruo, que es supuestamente una criatura de las profundidades abismales que sale a la superficie alterada por los cambios que se están dando y ataca la ciudad de Nueva York. Entonces, sería bueno que se dieran cuenta de que hay muchas cosas ahí que, o algunas eran de origen natural, otras fueron por modificaciones biológicas, genéticas, que con el paso del tiempo se adaptaron y vivieron ahí también, y otras fueron modificaciones artificiales, quimeras, con múltiples fines, que si bien no se puede comparar a la época cuando estábamos nosotros aquí con los Anunas, sí era un intento de hacer algo similar. Sin contar que hubo algunos de los antiguos gigantes y titanes que sobrevivieron y se ocultaron en profundas cuevas y cavernas subterráneas y submarinas. Algunos seres, las famosas sirenas, habían de dos tipos, unas que eran naturales y otras que fueron por modificación genética por parte de los atlantes y eran utilizadas como esclavos, como caballitos, para mover ciertos vehículos bajo el agua.
Entonces, es muy interesante ver cómo dentro de las narrativas que se están dando ahora del tema de Atlántida, de Lemuria, no he escuchado a ninguna de estas personas hablar de cómo eran las condiciones medioambientales de esa época. La Tierra tenía una temperatura en las zonas tropicales de 23 a 28 grados en promedio. No eran calientes como hoy día, pero había, la mayor parte del planeta estaba en temperaturas de 10 grados y en otras bajo cero incluso. Entonces toda esa dinámica de corrientes de los mares, habían grandes bloques de hielo cubriendo extensiones grandes del Océano Atlántico y de toda Norteamérica y Europa, pero debajo había agua circulando. Eh, entonces hay que ponerse a mirar que es bueno recordar pasado, sí, pero no quedarse ahí. Yo, por ejemplo, es algo que debo trabajar, que es ese miedo que tengo a eso oscuro en las profundidades, en el agua. Sobre todo porque lo siento, lo percibo, lo escucho y algo muy antiguo en mí resuena y no está de más. Es el recuerdo de mi primera muerte oficial en la tierra. ¿Qué pasó en esa muerte? Obviamente, ese fragmento de alma que tenía la conciencia de Asaela fue ahí mismo capturada por los señores del destino y cuando se dan cuenta quién es ella, no pudieron separar ese fragmento de alma de la conciencia de Asaela y entonces, en un giro de las cosas, dijeron, listo, te vamos a dar a elegir, vas a nacer otra vez en la tierra y vas a iniciar un ciclo. Va a ser mi primer nacimiento en la tierra. Ojo, mi primer muerte fue de manera violenta a Yamirá, pero yo no había nacido, fui insertado. Pero aquí ya la cosa cambió cuando estos seres arcónticos me juzgan nuevamente y me dicen, vas a volver y vas a nacer y vas a perder todo y vas a vivir siempre sometida, esclavizada. Ella al menos pudo elegir algo. Digo, bueno, listo, hagamos una cosa. Si voy a nacer ahí y voy a vivir el ciclo de los demás mortales, de los lulos y los esclavos, al menos denme la oportunidad de nacer como hombre. Y ellos, creyendo que eso era favorable para ellos, accedieron, pero añadieron, sea, siempre nacerás en cuerpo masculino, pero nunca te identificarás y vivirás siempre bajo el signo de la espada. Vivirás, matarás y morirás por la espada. Y esa ha sido mi historia durante los últimos 1300 reencarnaciones aproximadamente, creo que tengo. Inmediatamente me desencarnaba, yo no pasaba por el túnel de luz y al lugar donde me adoctrinaban para volver a nacer, no. Una cogían y otra vez me metían en otro cuerpo, nacía como un niñito, vivía en condiciones terribles, una y otra vez la violencia, la guerra, el conflicto. A veces la gente cree que recordar vidas pasadas es agradable y no lo es, al menos para mí. Cuando descubrí el engaño del Sansara y descubrí lo que era eso y vi mis reencarnaciones, yo me preguntaba en ese entonces, ¿por qué siempre moría de manera violenta? ¿Por qué siempre la guerra estaba ahí? Fui guerrero de todas las clases. Fui guerrero atlante. Fui guerrero
sumerio, persa. Fui guerrero de los reinos chinos, de los reinos guerreros de la época antes de nacer el imperio chino, la nación china. Fui guerrero tamil, birmano, fui guerrero hindú, fui guerrero de las estepas, fui guerrero germano, bárbaro, fui romano legionario, fui visigodo, un guerrero visigodo, fui un albigen, fui como es, un almoravíe, fui sarraceno, fui cruzado, fui caballero teutón, fui soldado de los tercios viejos. Todas luché en las guerras civiles, en todas las guerras que ustedes se puedan imaginar, en todas las culturas y pueblos, en todas ellas participé de una u otra manera y siempre caí y nuevamente me reinsertaban. No me dan tiempo ni siquiera de asumir nada. Había reencarnaciones que moría por decir algo a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estaba reencarnando y naciendo en un bebé, o en el bando contrario, o en otro bando, o en el mismo bando. Y muchas de mis reencarnaciones no llegaban a la vejez, moría relativamente joven según los estándares de la época. Fui de todo menos alguien bueno. Y a pesar de todo eso, algo en mi interior me obligaba a ser noble y luchar por causas, causas que valieran la pena. Siempre ante la injusticia me paraba firme. Cuando me pongo a recordar a Otto Marcio, cuando me pongo a recordar a Samir, cuando me pongo a recordar a tantos que han pasado y que a cada uno de ellos les digo gracias, los perdono y perdón por lo que haya hecho mal en esa época a tantos seres, por el daño que haya hecho, una y otra vez. Perder familia, si llegaba a tener una familia, la perdía rapidísimo y la mayoría de las veces era solitario, huérfano, o perdía a mis seres queridos muy rápido. La manera con que se ensañaron conmigo y como otros como yo que hay por ahí en este mundo fue bestial a niveles terribles. Pero siempre buscaba enmendar, siempre buscaba enderezar, siempre buscaba algo noble. Por eso es que fui lo que fui, a pesar de haber hecho cosas terribles. Yo por eso es que nunca digo que en las guerras hay buenos o malos, nunca. En las guerras son solamente bandos en contienda, luchando por agendas y por ideas o por ideologías o por cosas que solamente favorecían a los amos. En última, los que derramaban la sangre eran los que estaban ahí en el campo. Haber sido soldado napoleónico y luego soldado alemán. Haber sido... Era tan rápido los cambios que yo morí en una batalla en la guerra de sucesión de Estados Unidos. Fui confederado. Y casi instantáneamente nací en Prusia y participé en las últimas batallas franco-prusianas, en la última guerra franco-prusiana. Y morí ahí y rapidito nací para ser un soldado en el frente occidental alemán de la Primera Guerra Mundial. Y morí cercano a 1917, finalizando 1917, y ahí mismo nazco y soy un chico alemán que se convertirá luego en piloto y morirá en algún día entre enero y marzo o abril de 1945. Y casi inmediatamente nazco
y sé que lucharé como un joven oficial en la que llaman guerra de Vietnam, que no fue tal. Y morí tan rápido que inmediatamente fui concebido y soy el que soy ahora. Pero me tiene extrañado porque aquí no he participado en nada de eso, a pesar que la violencia ha vivido cerca mío. Me he visto afectado por la violencia que ha vivido Colombia de manera directa e indirecta. Pero no he tomado ya partido de eso, a pesar que hice algunas cosas, pero algo siempre me sacaba de ahí, en esta vida. Y a pesar que ha habido 25 ciclos en los que he repetido esta última reencarnación, ha habido esa constante de que terminó ese periplo violento de existencia reencarnacional. Termino con este autor. Este hombre tuvo una visión extraña, interesante y maravillosa de esas historias antiguas, sobre todo de la época de los grandes conflictos que se dieron en el último periodo de la rebelión y de la época posterior durante la última guerra civil entre Anunnaki y Anunnakis, y luego el periodo oscuro siniestro que se dio poco antes y después de la gran inundación o diluvio. J.R.R. Tolkien, el Silmarillion, los famosos Balrog, los oligofantes, los gigantescos lobos que aquí mencionan. Y algo me ha traído tanto a este libro desde que lo leí por primera vez hace muchos años. Y es que todo lo que aquí hablan me es tan familiar. Tolkien nunca reconoció que esto fuera fantasía. Él fue un hombre que investigó mucho las historias, mitos y leyendas de los antiguos pueblos galos y bretones y las historias germánicas, vikingas y las sagas mediterráneas e incluso las grandes historias de las sagas del Bhagavad Gita y el Ramayana. Y él encontró similitudes en todas esas historias y de una manera que quiso hacerlo ver como una historia de fantasía, quiso narrar algo que fue muy real. Solamente les hago una invitación. Están pasando muchas cosas, sí, pero creo que es hora que empiecen a entender que todo tiene un propósito. Aquí no hay buenos o malos. La divina fuente no juzga, ni castiga. Ah, qué karma inmediato para estos seres terribles que están haciendo esto. Más fácil te pasa a ti el karma inmediato por desear karma inmediato a ellos. Creo que es necesario que entendamos esto. Todo tiene un propósito. Estamos dentro de un juego. Y aquí lo que tú llamas malo, para alguien es bueno. Les recomiendo que vean ese video mío de hace ya de un año largo. Es una reflexión. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ese es el título de ese video. Para que empiecen a entender un poco lo que está dándose ahora. Y sí, como dijo el querido Bertus, ya se unificó todo en una línea de tiempo. Acá lo dijimos el año pasado. Daba inicio la línea de tiempo llamada bola de nieve. Y ustedes saben lo que es una bola de nieve. Y todo lo que estamos viendo es precisamente la exposición de lo que estaba oculto. Y por eso, con mayor énfasis, hay que ser neutros, no neutrales, ojo, neutros. No tomar partido por ninguna polarización o extremismo. Observar
mas no ser indiferente, no darle la espalda a lo que está ocurriendo al mundo, observar y sobre todo apoyar, valorar todo aquello, toda iniciativa, toda acción que vaya en cumplimiento del plan divino de redención, en donde el despertar de conciencia es solo el inicio de un trabajo que requiere compromiso, voluntad, amor y sobre todo compasión y coraje. Estos son los momentos donde más valientes tenemos que ser. Neutros, sin dejarnos llevar por las emociones, por la manipulación de las narrativas que buscan que reaccionemos y vayamos a un lado o al otro, fomentando, alimentando, siendo cómplices de la división y la polarización, como pasa ahora en España con esas elecciones arregladas. Pero eso tiene que suceder para que el pueblo español, para que nosotros en todas partes del mundo veamos y seamos conscientes y tomemos decisiones. Los débiles, los que tienen poca estima, los manipulables, siguen ideologías, pero los que son fuertes, centrados, de carácter, somos hombres y mujeres de ideas. Los que somos de bondad, de corazón, de amor, de inteligencia, somos compasivos y buscamos siempre de una u otra manera la felicidad en toda su diversidad, porque somos de acción, no de reacción. Esa es la diferencia real entre aquellos que dizque son despiertos y los que son dizque dormidos. Unos reaccionan, los otros actúan. Pero es que el amor es acción. Ser libre es asumir la responsabilidad de tus actos. Y la bondad, la inteligencia, busca siempre la felicidad y la compasión. Porque esas son las señales reales de aquellos que estamos al servicio de la luz y trabajamos en la luz, por la luz, con la luz, en donde el amor es acción. Y nosotros, y es algo que aprendí, no hacemos distinción y sobre todo no excluimos. Por eso en su momento, en ese video hace ya más de un año, le tendí la mano a los pleyadianos. Y hoy día reconozco que los New Age, con toda su parafernalia de manipulación y engaño, están cumpliendo un propósito. Y que están también en un servicio en el que los que tengan que irse por ese camino porque les resuena, es porque esa es su decisión. Pero que no van a interferir en el plan divino. Su trabajo es arrear todos aquellos que en esencia, los que resuenan en la narrativa New Age, en realidad son los infiltrados. Son los que vinieron infiltrados de otras agendas a favorecer estas agendas de control y colonización. Y dentro de la orden que se dio, todos deben ser retirados y removidos para dejar solamente los que son el proyecto original y los voluntarios y aquellos que decidan voluntariamente quedarse aquí en servicio. Y todo forma parte de un proceso en donde nosotros tenemos que mostrar lo mejor que somos. Las crisis muestran lo que realmente somos. Y lo ideal es mostrar lo mejor que somos. Pero es que todos los días tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, cada día. No entren a convencer ni a discutir con seres que dentro de la resonancia están siendo arriados para ser retirados. Más bien trabaja desde el ejemplo. Y cada pequeño acto cuenta. Acto de amor, bondad y sobre todo que te genere alegría. Tu nivel de frecuencia subirá y el tiempo que haga falta para la transición
se te pasará volando. Muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias a los que están dando esto. Muchas gracias a los que aportan por PayPal. Muchas gracias a todas aquellas personas que de buena fe y de buena voluntad tienen la disposición de apoyar este canal de alguna manera y que no se pegan de excusas para evadir algo que yo no estoy regalando, sino que estoy compartiendo para que ustedes aprendan desde una perspectiva personal lo que es un despertar y que sean testigos de ese proceso. Todos ustedes tienen derecho a ello. Los códigos de ascensión son gratuitos, mas no es un regalo. Implica trabajo, constancia y sobre todo equipo y unidad. Muchas gracias y ya para la próxima nos volveremos a ver acá con una reflexión. Y recuerden que estamos bajo tormentas solares muy fuertes, donde se están removiendo muchas cosas negativas recesivas, pero se están dejando otras para que cumplan el propósito de pellizcarlo a usted, para que tome decisiones basadas en lo que usted es realmente. ¿Un ser de luz o un esclavo? Todo está en amor. Y confío plenamente en la sabiduría de mi amada divina fuente. Muchas gracias, gracias, gracias.